Dios, haz tu voluntad en mi vida, Señor. Hoy te rindo mi ser. Sí, Señor, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Sí, Señor. Mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Estamos en un tiempo donde cada día hay una nueva noticia que sale y nos alarma o nos preocupa o nos sorprende. Para nadie es secreto que los millonarios de este mundo están queriendo influenciar. No solamente, ya no les basta con sus cientos o miles de empleados de sus corporaciones, con sus paychecks que tienen que hacer y todos sus contratos, más también quieren influenciar en el rumbo que toma el planeta Tierra, en el rumbo que toma 7.5 billones de personas que viven en esta tierra, y han hecho influencias en el marco científico, político, económico. Como todos sabemos, están siempre buscando la opción para influenciar o soltar una idea o un principio, y como viene del hombre, generalmente son ideas depravadas, ¿verdad? Son ideas que van centradas en ellos mismos y que usan el dinero para lograr sus bienes. Resulta que estamos en un tiempo donde la nueva onda ahora es detener los rayos del sol e intentar así traer un enfriamiento global para combatir el calentamiento global. En los últimos días ha habido un debate bien fuerte sobre Bill Gates, que tiene un proyecto de enfriamiento global. Sencillamente, él tiene pensado esparcir un producto que se llama carbono de calcio no tóxico en la atmósfera, y con esto lograr que los rayos del sol se dirijan hacia el espacio en lugar de a la Tierra. Los estudios cuentan que esto es un proyecto que estuvo almacenado por años, estuvo estancado por falta de aprobación, por mucha polémica que levantó, pero Bill Gates está ahora empecinado en echar adelante este proyecto. De hecho, en marzo un globo en Suecia va a salir y van a regar un poco de polvo a ver cuál es el resultado, a ver qué sucede. Su fin es desviar los rayos solares al espacio, y este polvo logra reflejarlos hacia afuera y no llegarían a la Tierra. Por tanto, traería un enfriamiento global, que esto supuestamente va a bajar a un 1,5% de grado, 1,5 grados Celsius, lo rebajaría en el mundo entero. Supuestamente arreglaría muchas cosas. Pero estamos viendo, hermano, cómo el hombre con dinero quiere influenciar en donde Dios está al control. Ante estas situaciones, hermanos, el cristiano no debe estar alarmado, sino armado. Escuche esto: el creyente no puede estar alarmado de estas cosas, sino armado de su palabra. El mundo se alarma, se descontrola, se preocupa. Otros dicen, bueno, que pase lo que pase. Eso también, tan mal está el que se alarma y se preocupa demasiado como el que dice, no me importa nada. Los dos están mal, ¿verdad? Pero el creyente está consciente de lo que está pasando y dice, estos son señales de que mi maestro está a regresar. Amén. Hay un texto en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia, dijo Daniel, que aumentaría. Lo estamos viendo, no hace falta dar mucha descripción sobre eso. Pero hermano, no sabía que aún los rayos del sol había una persona que podía o que quería detenerlos
y desviar los rayos del sol para traer un enfriamiento global. Cuando yo leí eso esta semana, yo dije, wow, ¿hasta qué punto hemos llegado de atrevimiento, verdad? De orgullo, de prepotencia, de pensarse que es Dios y lograr semejante cambio climático con productos que no son naturales o que al menos no es para que el hombre los riegue. Si Dios decide reducir la temperatura global, está bien, pero que el hombre ponga su mano ahí, hermanos, no es una buena señal. Y sabemos todos que todo lo que está pasando no es más que a situaciones. El tiempo se ha reducido, el tiempo se ha reducido y la palabra misma lo dice, ¿verdad? Que en los últimos tiempos se reduciría el tiempo por causa de los escogidos, ¿verdad? Pero llevar al punto de embarcar a toda un planeta Tierra en un experimento, porque me suena como hacer ratas de un experimento, porque nunca se ha hecho esto antes. Por tanto, no hay evidencia de que resulte. Y quiero exhortarte en esta tarde a través de 3 puntos que vamos a estar viendo, cómo tú y yo en medio de estas noticias necesitamos centrarnos en el Evangelio. Centrar nuestra familia en el Evangelio. No alarmarnos, pero armarnos. Alabado sea Dios. ¿Verdad? No descontrolarnos, no estar de aquí para allá, pero estar sólidos en el Señor, confiando que todo lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Amén. Alabado sea Dios. Así que quiero que vayan conmigo a sus Biblias en el libro de Números capítulo 2, verso 1. Del 1 al 8. Y hoy vamos a estar viendo algunos pasajes en el libro de Números. Sí, Números es este libro que a veces no queremos, a veces uno decide, este año sí me leo el Antiguo Testamento completo. Comenzamos con Génesis, muy bien, porque Génesis te apasiona. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50 y pico te apasiona porque son tantas cosas. Tú dices, wow, y wow. Llegas a Éxodo, dices, wow. Llegas a Número, espérate, vamos a saltar entonces para Deuteronomio o para Reyes mejor, porque esto está muy aburrido. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado a ustedes acá, verdad? Porque entonces comienza y tú dices, pero este libro es para un económico o un estadista, no es para mí, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios estableció en Números, hermanos, que también tienen su cumplimiento y que tú y yo, y que hoy nos van a bendecir por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias. Padre, gracias porque hoy podemos reunirnos, Señor, y podemos sentarnos, Dios mío, ahora, y podemos leer tu palabra. Mas también hoy, Señor, cantamos y proclamamos por medio del canto, Señor, que tú harás tu obra en nosotros y que en cada palpitar, Señor, es gracias a ti y que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Padre, hoy podemos adorarte, Señor. Hoy podemos, Dios mío, reunirnos y desplazar a un lado las cosas que de este mundo, Señor. Yo oro en esta tarde, Padre, para que cualquier preocupación, cualquier aflicción, Señor, cualquier tormento o cualquier prueba que mis hermanos estén enfrentando en este momento, ellos puedan llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús y podamos en esta tarde enfocarnos, Señor, disponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. Por medio de la oración hablamos contigo, pero cuando leemos tu palabra, tú hablas con nosotros. Háblanos en esta tarde, Señor. Y no nos dejes como entramos, Padre. Vivifícanos, Señor. Alimentanos, Señor. Nútranos, Señor. Y afírmanos más en ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Números capítulo 2. Israel, 2 millones de personas, de hebreos, ya habían salido del Mar Rojo, ¿verdad? Ya habían salido de este proceso, estaban ahora en el monte Sinaí,
listos para comenzar, ¿qué cosa? Una travesía que todos sabemos ya, en pos de ¿dónde? De la tierra, ¿qué? Prometida. Así que en medio de eso ahora Dios le da a Moisés ciertas instrucciones sobre cómo organizarse. Dios no es un Dios de reguero. Dios es un Dios que cuando uno lee el antiguo pacto dice, Dios definitivamente es quien estableció el orden de todas las cosas. ¿Verdad? Tanto la economía, vemos tanto en el liderazgo, vemos el consejo que le dio Jetro a Moisés, vemos cómo Dios le habló a José que distribuyera, que almacenara, ¿verdad? Para después, en los 7 años después de hambre, él poder entonces alimentar, cómo Dios mismo usó y Dios mismo también Dios mismo también tuvo influencia e iniciativa en la parte económica de una nación. Dios nada más no estaba en términos religiosos, Dios ha estado en todos los ámbitos del ser humano, económico, político, familiar, social, ¿verdad? De higiene también. Dios estableció leyes sobre la higiene donde los sacerdotes tenían que ejercer, tenían que curar a las personas, tenían que determinar si alguien era leproso por medio de varios pasos. O sea, Dios ha estado inmerso en todo lo que respecta al ser humano. Y ahora Dios le está dando a Moisés instrucciones sobre cómo salir a heredar la tierra. Y les está hablando primeramente de un orden. Cuando uno lee Números 2, comienza a leer las 12 tribus de Israel, cómo Dios le dijo a Moisés que las estableciera. Y leemos en su palabra en el capítulo 2, versos del 1 al 8, y dice: y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente hacia la salida del sol serán los de la bandera del campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, y su ejército, los enumerados, 74,600. Y junto a él acampará la tribu de Isaacar. El jefe de los de Isaacar, el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y su ejército, los enumerados, 54,400. Después, la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, y su ejército, los enumerados, 57,400. Vemos dos cosas acá. La tribu de Isaacar y Zabulón es unida bajo la bandera y la cobertura de ¿qué tribu? La tribu de Judá. Y Dios comienza diciéndole a Moisés: la primera tribu que vas a organizar, la primera que vas a ponerle el lugar en el campamento es la tribu de Judá. Y dice que cada tribu tenía su bandera. Algunos estudiosos piensan que la bandera de Judá tenía un león como su insignia, ¿verdad? Por eso también vemos que el Señor es el león de Judá. Alabado sea Dios. Amén. Así, interesante eso, ¿verdad? Son estudios que se han hecho, no es algo, son teorías que se han hecho, pero ciertamente hay algo que es interesante. Hermano, cada palabra en la palabra significa algo. Note que le dice el Señor: los que acampen al oriente hacia la salida del sol, ¿quiénes eran? La tribu de Judá. Diríamos que al este, ¿verdad? Dios puso que la tribu de Judá pusiera su frente hacia el este, hacia la salida del sol. Ahora, no solamente fueron los de Judá. Usted puede leer después que todas las demás tribus iban a estar en otras partes, no por el este, porque por el este iba también a estar la entrada al tabernáculo también, pero las demás tribus tenían que estar con el frente hacia el este, ¿verdad? No es el único pasaje donde vemos una referencia sobre el este en la palabra. Cuando leemos Génesis 2:8 dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado.
El texto está en Génesis 2:8. Génesis 3:24, otra referencia al este, dice: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Dónde estaba este ángel, este querubín que puso Dios? Génesis 3:24, también estaba en el este, en la salida, con mirada a la salida del sol. No se queda solamente ahí. También cuando leemos su palabra, vemos que en la visión de Ezequiel, donde el Señor le muestra varias profecías, varios eventos que pasarían en el futuro, le muestra que la gloria del Señor viene desde el este y entra por el templo del este. Yo sé, hay hermanos y entre ellos mi esposa, no, porque el este, y se queda así, bueno, el este, el occidente, el oriente. Cuando uno llega a este país tiene que estar claro con el este, oeste, norte y sur, porque todo gira aquí en torno al este, norte y sur. Te dicen, no, ¿dónde tú vives? No, yo vivo en el noroeste de la Florida. Uno se queda desorientado. Uno llega y tiene que lidiar con las medidas métricas, con millas. Ya no es kilómetro, ahora es milla, ¿verdad? Ya no es metro, ahora es pie, ¿verdad? Ya no es un poquitico más arriba, cerca de la bodega, ahora es al noreste, ¿verdad? Ya no es cerca de Walmart a la izquierda, hay una cafetería, no, ahora es al noroeste del Lehigh, hay un punto y dice, oye, mejor dime más cerca de la cafetería, de la zapatera, yo sé y me ubico más rápido. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Ahora, la palabra es clara porque hace varias menciones con respecto al este, a la salida del sol. Y es algo simbólico porque después no ves al apóstol Pablo haciendo tanto énfasis en esto, aunque dicen, hay varios puntos que un día quizás podemos ver, que el Señor va a entrar por el este, por la puerta este de las 12 puertas que están en Jerusalén, que rodean a Jerusalén. Se dice que Él va a entrar por la puerta, una puerta que está sellada, que está cerrada, pero se cree que Él va a romper y que va a, ¿verdad? No se sabe bien, son teorías, pero ciertamente la palabra hace mención muchas veces a poner la mirada al este. El templo, el tabernáculo estaba en el medio. Las 12 tribus estaban ¿dónde? Alrededor. Pero la mirada, la entrada al tabernáculo era por el este. Que en este caso sería la salida, la entrada del sol es por allá. Por aquí se pone, así que sería en la parte para la zona para la costa este, ¿verdad? Que sería el océano Atlántico. Diríamos la parte de Fort Lauderdale, de Miami y toda esa área. No es en vano. No es en vano que Dios estableció las tribus y las puso en torno con mirada al este, ¿verdad? Dios ha usado cosas simbólicas para mostrar lo que vendría en el futuro, para mostrar su gloria. Y siempre el este, el amanecer, era símbolo de la bendición. Hay un salmo que dice, nuevas son sus misericordias. ¿Cuándo? Cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Temprano yo te buscaré, ¿verdad? Dice el salmista, temprano yo te buscaré, oh Jehová. Al amanecer, antes que el sol despunte, yo te buscaré. Así que lo primero que quiero compartir en esta tarde, hermanos, es que edifica tu vida, familia e iglesia con la vista hacia el Evangelio. Con la mirada hacia el Evangelio. Nosotros podremos estar anodados de muchas noticias y como esta que pasó esta semana, otras vendrán. Otras van a venir y otras van a venir en este año. No se supone que sea un año diferente al año pasado. Bíblicamente vamos a seguir enfrentando desafíos, situaciones, ¿verdad? Pero lo que tú y yo sí tenemos que estar preocupados es en quién está nuestra mirada. En quién está nuestra mirada y nuestro corazón. Otro punto que podemos ver en esta escritura, si puedes ir unos versos más atrás, Números 1, versículo 49 al verso 53. Dice su palabra en el capítulo 1,
verso 49 al verso 53, dice: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni harás el censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que confiarás a los levitas el tabernáculo del testimonio con todos sus utensilios y todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, servirán en él y acamparán ¿dónde? Alrededor del tabernáculo. Dice después, cuando el tabernáculo, lea usted, léalo usted conmigo en su Biblia, ya estamos en el versículo 51 ahora. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya que detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, ¿verdad? Cada uno junto a su bandera, según el orden de sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. Hermanos, históricamente no hemos contemplado todos los roles de los levitas. Siempre cuando pensamos en el levita, pensamos una persona alabando al Señor, dirigiendo a muchos a alabar al Señor. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Ahora, pensamos en alguien representando a Dios, ¿verdad? En la alabanza, puesto para la alabanza constantemente. Pero les voy a dar en esta tarde un principio, ¿verdad? Algo que nos va a bendecir, que era una de las funciones de los levitas. Era evitar la plaga de la ira de Dios sobre el pueblo de Dios. No lo digo yo, vean su palabra. Dice: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no se desate la ira sobre la congregación. ¿La ira de quién? La ira de Dios. O sea que el que los levitas estuvieran alrededor les exigía más a ellos, ¿verdad? De su dependencia, de su devoción y su santidad para con el Señor. ¿Cuántos han leído el pasaje de Usa? ¿Qué pasó con Usa el momento que el arca fue traída a Jerusalén? ¿Qué pasó con Usa? Tocó el arca del testimonio, del pacto, y murió, ¿verdad? Un momento de celebración, un momento de gozo, un momento de victoria rotunda. El pueblo entero celebrando a David porque el arca estaba llegando a donde debía estar, en Jerusalén. Y los filisteos habían sido derrocados. Pero en medio de eso hay un hombre que con una buena intención muere irremisiblemente. Usa, porque violó las instrucciones que Dios había dado de quién podía maniobrar esa arca. Segundo de Samuel capítulo 6 versos del 5 a 7, no vamos a ir, pero les digo la cita para los hermanos que están copiando. Segundo de Samuel 6 versos del 5 al 7, vemos el pasaje donde Usa, que es algo que David debía haber conocido y debía haberlo leído y debía haber dado instrucciones sobre quién iba a mover esta arca. Usa muere y todo el mundo se asusta, pero continúa la celebración y el arca llega a Jerusalén. Hermanos, los levitas tenían la responsabilidad de impedir que la ira de Dios llegara al pueblo de Israel. Si pasaba algo, les iba a pasar primeramente ¿a quién? ¿A quién? A ellos mismos, a los levitas. Porque dice que ellos estaban, los más cerca del arca eran ellos. Y después estaba Israel. Los levitas evitaban que la ira de Dios llegara al pueblo de Israel. Ese era otra de las responsabilidades de los levitas. No solamente era cantar y adorar.
era evitar que la ira de Dios llegara al pueblo de Israel. Yo quiero darles una buena noticia en esta tarde. El evangelio nos libra de la ira de Dios. ¿Cuánto gracias a Dios por eso? Hermano, el evangelio, quiero que vea usted conmigo su Biblia, Romanos capítulo 5, versos del 1 al 3, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Alabado sea Dios. No nada más creer, es también que cuando crees hay una serie de pasos que suceden automáticamente, los cuales son necesarios para ser verdaderamente salvos, verdaderamente libres y verdaderamente justificados. Amén. Y uno de ellos es que el Señor Jesús, como levita de los levitas, nos pone en paz con Dios. Nos pone en paz con Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, ¿dónde cayó? En la cruz. La ira por el pecado, ¿dónde cayó? Sobre la cruz. Cayó sobre él. Y entonces él clama: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El pecado tuyo, mío, su hedor, su mal olor cayó sobre el justo. Y ahora tú y yo somos presentados como justos sencillamente por la fe y por su gracia. Amén. Hermanos, el evangelio nos pone en paz con Dios. El evangelio nos pone en paz con Dios. El evangelio, la buena noticia de salvación, ¿cuál es? ¿Cuál es el evangelión? ¿Verdad? Todo hombre ha pecado y está despojado de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ahora, y la consecuencia es muerte, es separación, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para todo aquel que se arrepienta, ¿verdad? Será acercado al Padre. Tito 2, verso 11, dice, Tito 2, verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es un combo, es un paquete completo, ¿verdad? El evangelio, que no podemos a fragmentarlo, está completo para poderlo entender. Y después dice en el mismo 2, en el capítulo 2 de Tito 2:11, aguardando la esperanza bienaventurada. Lea usted conmigo en su Biblia, Tito 2 del 11 al 13. Tito 2 del 11 al 13, búsquenlo ahí. Tito 2 del 11 al 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Hermanos, la gracia de Dios se manifestó para todos y nos exige, nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Alabado sea Dios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de la paz. Es el evangelio que nos reconcilia con el Padre. Así que lo segundo, hermanos, el evangelio nos pone en paz con Dios. No nos pone en problemas, nos pone en paz con Dios. Nos pone en paz con el Padre. Isaías 53, verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mas él herido fue ¿por qué? Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, es una promesa, es un recordatorio constante de que por nuestra rebelión él murió.
y de que lo que merecíamos tú y yo cayó sobre el justo, cayó sobre él. Lo tercero que quiero compartirles esta tarde es centrarnos en el Evangelio nos trae reposo. Centrarnos en el Evangelio, escuche, como individuo, como familia, como iglesia, nos trae reposo. No nos trae pereza, no nos trae holgazanería, tampoco nos trae afán, nos trae reposo en Él. Nos trae descanso en Él. Cuando leemos Hebreos capítulo 10, verso 12, dice: después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. ¿Esto qué significa? Sencillo, cesó su labor de expiación porque no había nada más que hacer, nunca más. Hermanos, no estamos esperando una réplica más de Jesús. Cuando Mahoma vivió por el año 340 después de Cristo, lo primero que hizo fue decir: yo soy el último enviado de Dios. ¿Verdad? Soy el último. Jesús no era el último, yo soy el último. Hace poco compartía con una familia de pastores voy a decir el país bien para no equivocarme, Algeria. Es un país declarado musulmán. Políticamente todas sus normas, toda su constitución gira a favor del Islam. Y las iglesias, los pastores tienen que vivir bajo túneles o asociados al gobierno, haciendo lo que el gobierno quiere que ellos hagan. Y esta familia de misioneros que conocí en Atlanta en este viaje reciente, tenían 2 hijos, un varón y una hembra. La hembra en el año 2014 fue secuestrada y asesinada. Y estaba él con su hijo varón y su esposa en casa de esta familia que visitamos. Yo sabía la historia porque el pastor que los recibió, Brian, me lo dijo por mensaje para yo prepararme y llegar. Pero yo miraba los ojos con los que ellos miraban a mis hijas y yo veía el dolor. Hablamos de todo en el país de ellos, cómo es la religión, cómo es la iglesia, cómo es la comida, cómo las culturas, todo. Ellos me dijeron cosas íntimas de ellos como familia. Pero nunca me compartieron lo que pasó con su hija. Y está bien. Yo tampoco pregunté, ya yo sabía. Pero cada vez que mis hijas hablaban, ellos las miraban así. Se aguaban los ojos, se secaban los ojos. Hermano, usted vive y yo vivimos en una burbuja en este país. Vivimos en una burbuja en este país, para que lo sepan. No es lo mismo escuchar estos videos por medio de un video que viste de repente, no, por allá, a tener frente a ti una pareja que es de 4 miembros, pero uno no está, porque en el 2014 fue raptada y torturada. Y ver esa familia frente a ti, conversar con ellos. Uno dice, realmente estos no son videos de falsos o falacias que están la gente inventando. Realmente hay sufrimiento por causa del Evangelio. Y tú y yo vivimos en una burbuja, pero psicológicamente y mentalmente y espiritualmente, este es uno de los países más asediados para la iglesia. Lo que no lo ves en cuanto a lo físico, pero lo ves en cuanto a los reglamentos que ponen, a las regulaciones que ponen, y lo tercero, a las facilidades de lograr todo que hay en este país. Y que todo sea tan fácil, no sé qué es peor. No sé qué es peor para permanecer más en el Señor, a que todo sea tan fácil o a que todo esté bien regulado. Porque ambas tienen sus pros y sus contras. El Evangelio nos trae reposo. Nos trae reposo.
Reposo en el saber que si un día, cuando ellos partan con el Señor, se encontrarán con su hija en el cielo. Y le darán un abrazo ese día. Y no hablarán quizás más árabe o el idioma de ellos local, nativo, pero hablarán el idioma del cielo. Y verán ese día al obispo de sus almas, que es el mismo tuyo y mío. El evangelio nos trae reposo. Hebreos 10:12 dice: después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. Esto es que cesó la expiación, ya no había nada más que hacer. La labor de redención está terminada. Juan 19:30. Por lo que Jesús hizo, nosotros ya no tenemos que trabajar manteniendo la ley para ser justificados ante los ojos de Dios. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él nos ha proporcionado. No tienes que hacer nada por tu salvación, pero sí tenemos que ser fieles en el Señor con su ayuda para permanecer fieles hasta el final. Y permanecer y prevalecer en Él hasta el final. Pero no hay nada más que añadirle a tu salvación y a la mía. Solamente mantente fiel para que veas la gloria de Dios. Y mantente obediente para que veas la gloria de Dios. Pasemos lo que pasemos, como cantábamos en esta oración, mi corazón sabe que Él está en control. Él está en control. Póngase a tratar de pie para orar al Señor. Alabado sea Dios. Y quiero de esta forma también compartir. Hoy, el pasado domingo no la compartimos. Fue el primer servicio del año. Fue bien, ¿verdad? El primer servicio. Estamos todavía ajustando las clases y todos los niños. Pero hoy queremos compartir la cena del Señor. Y sabemos que siempre es una bendición, una ordenanza compartir la cena. Pero además de eso, hermanos, nos conecta unos con otros y nos conecta también más con el Señor. Saber lo que significa la sangre y el pan nos pone también y nos ubica en su cuerpo partido en la Calvario y su sangre derramada por nosotros. No sé cuántos de ustedes se han cortado, seguro muchísimos se han hecho alguna herida y han visto la sangre, pero después la ven que cuando cae en un lugar, si no la secan, se pone carmelita, ¿verdad? Se pone y se seca y después es difícil hasta de quitarla de las ropas. Tienes que ejercer varias cosas para poderla quitar. Hermano, la sangre de Jesús continúa fresca. No se ha puesto carmelitosa, está fresca todavía. Y hay muchos acá que el Señor está deseando que te acerques más a Él para limpiarte con su sangre. Hay muchos acá o algunos acá que Dios está pidiéndote, llamándote para que te reconcilies con Él. Porque todavía hay sangre en el Señor para limpiar a muchos. Alabado sea Dios. Aún hay mucha sangre para seguir limpiando y purificando a muchos que están por venir. Si en este día no estás caminando en el Señor y deseas en este día reconciliarte con Dios, hoy puede ser el día. Hoy es ese día. Queremos orar contigo para que te reconcilies con el Señor. Porque, hermanos, en Dios hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? En Él hay esperanza. Alabado sea Dios. Y no esa frase que se dice, la esperanza es el último que se pierde. No, la esperanza que el Señor nos dio es lo primero que nos dio. Esperanza y fe en su Hijo, en su nombre, y es el Evangelio. Así que quiero que te lleve 3 cosas esta tarde. Edifiquemos nuestra familia e iglesia y tu vida con la vista hacia el Evangelio. Así como el campamento miraba hacia el este, ¿verdad? Que es el oriente, tú y yo tenemos que caminar con nuestro campamento. ¿Cuál es nuestro campamento? Nuestra familia, nuestra vida, con la mirada al Señor. Con la mirada, aunque su luz nos irradie, te va a bendecir. Aunque su luz nos irradie la mirada y sea molesta a veces, es medicina para nuestros cuerpos.
Alabado sea el Señor.